Vale. Buenas tardes, somos Antonio y Pablo y venimos a presentar nuestro proyecto, titulado Buscando a Young. Nuestro proyecto se forma en torno a uno de los experimentos más famosos de la historia de la física, titulado el experimento de la doble rendija de Thomas Young. En él hablaremos sobre el contexto en el que se desarrolló, hablaremos de los diferentes modelos que surgieron a partir de su experimento, hasta llegar al modelo actual. Realizaremos una introducción a las ondas y explicaremos diferentes fenómenos relacionados con ellas. Y finalizaremos explicando nuestro experimento realizado con un láser rojo y con luz blanca. También hablaremos sobre los diferentes modelos que, realizados por diferentes científicos como Planck, Einstein o Maxwell, y explicaremos la dualidad onda-partícula, por la cual una partícula tiene propiedades de las ondas. A lo largo de la historia han surgido diferentes modelos sobre la luz, ¿no? Pero en los siglos XVI, XVII y XVIII surgieron dos grandes modelos, llamados el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio. El modelo corpuscular afirmaba que la luz estaba compuesta por partículas con masa, y uno de sus mayores exponentes es Newton. Después tenemos, por otro lado, la teoría ondulatoria, el modelo ondulatorio, cuyo máximo exponente es Christian Huygens, y que nos comentaba que la luz estaba formada por ondas. Huygens, al final del siglo XVII, va a publicar su Tratado de la Luz, en la que nos describe la luz como una interacción de movimiento de la materia entre nosotros y que se encuentra entre nosotros. Va a decir que es un fenómeno parecido al sonido y va a decir que va a necesitar un medio por el que propagarse, el que va a denominar éter lumínico. Después también va a publicar el principio de propagación, por el cual nos dice que, como vemos aquí, una onda plana paralela a una pared con una abertura va a llegar hasta esta abertura y se va a propagar de manera circular, siendo el nuevo foco emisor la propia abertura, ¿no? El foco emisor es el sitio de donde surgen las ondas. Con este principio, Huygens va a poder explicar diferentes fenómenos relacionados con la propagación de las ondas, así como la difracción, la refracción o la reflexión. Después tenemos el modelo corpuscular de Newton. Newton, en 1666, va a descomponer la luz blanca con un prisma, encontrando que los colores van a tener diferentes índices de refracción y que, por tanto, van a salir con diferentes direcciones del prisma, ¿no? Este encuentra tan insuperables las dificultades de explicar lo que halló con el modelo ondulatorio, que va a optar por la de que la luz está formada por partículas con masa a velocidades muy altas. Planteó que la existencia de colores se debía a que estas partículas tenían diferentes masas en los diferentes colores. Según Newton, las ondas no presentan fenómenos, los colores no presentan fenómenos de las ondas, y su velocidad será mayor cuanto más denso sea el medio por el que se propaga. En resumen, la luz blanca está compuesta por corpúsculos lumínicos con masas diferentes y que son atraídos entre sí por la fuerza que les aplica el medio. Los inconvenientes de su teoría es que no explica lo que es la refracción, que es el cambio de velocidad y de dirección que sufre la luz, por ejemplo, al atravesar un medio con diferente índice de refracción a otro, y no explica cómo los rayos pueden cruzarse entre sí sin que choquen las partículas. Vale. Ahora hablaremos de Thomas Young, ¿no? Que Thomas Young fue un científico inglés que en principios del siglo XIX va a demostrar mediante su experimento de la doble rendija, va a demostrar mediante su experimento de la doble rendija que la luz tiene un carácter ondulatorio,
refutando así la idea de Newton de que estaban formados por partículas materiales. Para ello, hizo el experimento de la rendija, que básicamente consiste en hacer pasar un haz de luz a través de dos rendijas paralelas sobre una pantalla, generando un patrón de interferencia de luz y oscuridad, demostrando que la luz es una onda. Además, fue el primero en considerar la energía como la consideramos hoy en día, que es una propiedad que se le confiere a un sistema para realizar un trabajo. Y también participó en la traducción de la piedra Rosetta, que es básicamente una piedra donde se encuentran 3 idiomas antiguos diferentes y que con ella se tradujeron los jeroglíficos egipcios. Aparte, también realizó diferentes aportaciones a la óptica. Bueno, ahora mi compañero va a explicaros los materiales y métodos del proyecto. Como dijo mi compañero, Young hizo su experimento en 1801 para intentar explicar el comportamiento ondulatorio de las ondas y como resultado obtuvo ese patrón de interferencia, que es la consecuencia de un doble fenómeno. Por una parte, la interferencia, que es que cuando dos ondas pues, se juntan, forman una onda mayor. Y, como veis, como tenéis en la primera imagen, la de ahí arriba, esta. Y el otro fenómeno fue la refracción, que es que cuando una onda pasa por una pequeña abertura, ese punto se comporta como el foco emisor, que es como el punto por el que se origina la onda, donde van ondas secundarias, terciarias, por esos puntos. Pero antes, ¿qué es una onda? Una onda es una perturbación en el espacio que se propaga a lo largo del espacio y el tiempo, y que implica una transferencia de energía, pero no de materia. Podemos diferenciarlas por el medio que se propagan, siendo mecánicas si necesitan un medio material, o electromagnéticas si no necesitan un medio, como por ejemplo la luz. Algunos ejemplos de ondas son las ondas sísmicas, cuando dejamos caer un objeto en agua y se generan ondas, la luz, el sonido, y diversos ejemplos más. Algunos elementos propios de ondas que probablemente conocéis es la amplitud, el período, la frecuencia y diversos métodos. Otras características a destacar es, como dijimos antes, requieren un foco emisor, se propagan en el espacio, pero no de forma instantánea, sino que tardan un tiempo en propagarse. Esto a nivel cotidiano no lo apreciamos, pero tardan un tiempo, por eso tienen velocidad las ondas. Ahora, dentro de las ondas electromagnéticas, tenéis ahí una imagen, están, por ejemplo, la luz, las ondas de radio, las microondas, rayos ultravioleta y otros tipos de ondas que tenemos, que presentamos en nuestra vida. Vale, ahora, en cuanto al experimento en sí, nosotros hicimos una adaptación del experimento de Young, que tenéis ahí gráficamente en qué consiste, pero empleamos primero dos láseres, uno de color rojo y otro verde, y después luz blanca. Este experimento lo hicimos así, usando un láser, una lente para converger la luz, aquí una especie de instrumento que regula la luz que pasa, finalmente las rendijas. Como resultado del primer experimento obtuvimos estos patrones de interferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esos patrones de interferencia sean distintos? Pues la respuesta es la separación entre las aberturas de cada rendija. En el primer caso tenemos una especie de glóbulos rojos más grandes y concentrados, y en el segundo una especie de franjas más numerosas y separadas entre sí. Esto muestra que el patrón de interferencia depende de, por una parte, la distancia entre la rendija y la pantalla esa opaca que vemos, y por otro, la distancia entre
las propias rendijas. En el segundo experimento usamos un láser verde. El primero era de helio-neón rojo, de aproximadamente unos 630 nanómetros de longitud de onda, y en este un láser verde. El patrón de interferencia, a pesar de que las rendijas eran las mismas en cada caso, es diferente. Entonces esto nos demuestra que el patrón de interferencia también depende de la longitud de onda que usamos, o sea, es decir, del láser empleado. Nosotros hicimos una serie de cálculos tratando de calcular la longitud de onda de este nuevo láser. Sin hacer ningún tipo de cálculo, a ojo, ya podríamos decir que el verde sería, como es luz verde más energética, pues entonces la longitud de onda debería ser menor, porque a mayor longitud de onda, menor energía tendría un láser. Y efectivamente, la longitud de onda, después de hacer una media, nos da de 450 nanómetros, bastante menor que la de luz roja. Y por último, esta vez usamos una cámara de fotos, ya directamente enfocando a la rendija, con luz blanca. Ya hemos explicado la relación que tiene el fenómeno, el experimento de Young, con, por una parte, la longitud de onda del láser y por otra, la distancia entre las rendijas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya entrando más a nivel matemático, ¿qué es lo que pasa? Pues, cuando combinamos las ecuaciones de ondas, cuando se juntan, ese fenómeno de interferencia, por una parte, las rayas más intensas, las brillantes, son máximos, y ahí la interferencia es constructiva. Es decir, sus ecuaciones de ondas se juntan y dan una onda mayor. Y es lo que conocemos como un máximo. Pero en las zonas negras es un mínimo, y ahí la interferencia es destructiva, es decir, no hay onda ahí. Y luego están las zonas intermedias, que no son ni máximos ni mínimos. Son una especie de intermedio. Bueno. Ahora, Young demostró su experimento y demostró que la luz presenta comportamientos propios de ondas. Sin embargo, la comunidad científica no estaba convencida. No había todavía científicos que defendían la teoría corpuscular de Newton. Entonces, dos científicos defensores de Newton, Poisson y Arago, hicieron un concurso para intentar darle un empujón a la teoría corpuscular. A este concurso acudió Agustín Fresnel, que, en vez de darle un empujón a la teoría corpuscular, lo hizo a la teoría ondulatoria, ya que le dio un formalismo matemático a las hipótesis de Young. Arago, después de una intensa revisión, no logró encontrar ningún fallo en la teoría. Entonces, a partir de aquí, la teoría ondulatoria de la luz cobró, para la mayoría de la comunidad científica, era la de verdad verdadera. Luego, una vez ya estaba consolidada esa teoría, James Clerk Maxwell, con su Tratado de Electromagnetismo, logra dos cosas. Por una parte, unifica la electricidad y el magnetismo, que hasta ese momento eran considerados dos fenómenos independientes, y por otra, a combinar las ecuaciones de ondas correctamente, consigue las ecuaciones de ondas electromagnéticas, considerando la luz de este tipo y diciendo que se puede propagar por el vacío. Entonces, esa idea de que la luz se propaga por el éter desapareció. De hecho, más adelante, otro científico realizó un experimento demostrando que el éter no existía. Esta teoría se termina comprobando con Hertz, que realizó una serie de experimentos demostrando las hipótesis de Maxwell. Y un experimento a destacar de esta época es cuando se mide la velocidad de la luz, ya concretamente con un valor muy aproximado al que tenemos en la actualidad, que es esa imagen que tenéis ahí. En este punto se pensaba que la luz estaba completamente ya desvelado todos los enigmas de la luz, pero quedaban dos cuestiones a resolver, dos fenómenos: el fotoeléctrico, esa imagen que tenéis ahí, y la radiación de cuerpo negro. ¿Qué es el fenómeno fotoeléctrico? La radiación de cuerpo negro. Para esto tenemos que decir que Planck, científico que dijo que el intercambio de energía entre la luz y la materia se produce en unas cantidades determinadas, que él llamó cuantos. Entonces, un cuerpo negro ideal sería el que recibe
toda la energía, la absorbe, pero no emite ningún tipo de energía. Entonces, esa representación va entrando la luz, pero no sale. Entonces, por eso es un cuerpo negro, no emite ningún tipo de luz. Y el otro sería el efecto fotoeléctrico, que es que cuando en un metal incidimos una onda electromagnética de determinada energía, podemos hacer que un electrón salga disparado con una determinada energía de la reacción electromagnética empleada, mayor será la velocidad del electrón. Este fenómeno, de hecho, por este fenómeno, Einstein ganó el premio Nobel. Y fueron estos dos fenómenos combinados los que llevaron a Einstein y a Planck a formular la hipótesis de que la luz presenta comportamientos propios de ondas y de partículas, asentando los fundamentos de la física cuántica, y a pesar de que también afirmaron de que a nivel macroscópico, o sea, y no microscópico, no se distinguen, o sea, se comportan indistintamente de una manera o de otra. Ahora mi compañero os va a explicar unos experimentos. Este experimento se basa en la revisión del experimento de Young, pero de un modelo cuántico. Es decir, es la revisión mediante fotón a fotón. Básicamente, la construcción del experimento es: tenemos una fuente de luz que podemos abrir y cerrar en cualquier momento, delante de una pared con dos rendijas o con dos aberturas y con una pantalla negra donde van a chocar los fotones, ¿no? Si la abrimos una vez y la cerramos casi al mismo tiempo, vamos a ver que los fotones van a salir de una manera aleatoria, casi sin ningún tipo de patrón. Si lo hacemos de nuevo, va a salir de una manera aleatoria también. Y va a seguir siendo de manera aleatoria. Pero va a llegar un punto que se va a empezar a apreciar un patrón de interferencia de zonas más oscuras y zonas más claras. Como por ejemplo podemos ver en la foto D, que se empieza a apreciar ya un poco, o en la foto E, donde ya apreciamos que hay zonas más oscuras, como puede ser esta de aquí, y zonas más claras, como puede ser esta de aquí. Esto demostró básicamente que la luz, o sea, demostró que el experimento de Young era correcto y que la luz era una onda. Más tarde, el científico, el físico, Victor de Broglie, en 1904, va a formular una hipótesis en la que afirmaba que toda la materia tiene características ondulatorias u corpusculares dependiendo del experimento específico en el que se apliquen esta materia, ¿no? Y bueno, aquí una foto de la dualidad entre las ondas y las partículas, ¿no? Hasta aquí ha estado nuestro proyecto. Espero que les haya gustado y que les haya servido para entender el experimento de doble rendija de Thomas Young. Gracias.